Hola, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Lina y voy a estar compartiendo este taller sobre autorretrato fotográfico con la pregunta de quiénes estamos siendo. Van a ser 5 videos de más o menos 20 minutos en donde voy a compartir algo de información concreta y también algunas propuestas prácticas vinculadas al contenido de cada video. Dentro del contenido que voy a compartir van a haber como 3 ejes fundamentales que tienen que ver con mi formación. Por un lado sobre las artes y en específico sobre la fotografía. Y también, como estoy licenciada en psicología, vamos a también introducir algunos pensamientos de la psicología, de la filosofía. Así que ahora les quería mostrar un poquito el contenido por video. En el primer video, que es este, vamos a hacer un acercamiento a la idea de autorretrato en general y a la historia de la fotografía. En el próximo video vamos a hablar desde la actualidad de los usos de la fotografía y del autorretrato fotográfico hoy en día. En el tercer video vamos a introducir ya esto que les decía de algunas ideas del campo de la filosofía, de la psicología, que van a ser principalmente las ideas de identidad y de reconocimiento. En el cuarto video vamos a ver distintas líneas que han aparecido en el autorretrato fotográfico, distintas formas en que artistas lo han abordado. Y en el quinto video vamos a hablar un poquito de cotidianidad y ficción y bueno, como estos matices entre lo singular, lo colectivo, por ahí. Bueno, para empezar a acercarnos a la idea de autorretrato me gustaba empezar por la etimología de la palabra, que está compuesta por 2 partes. Una es auto, que viene de sí mismo, y la otra parte es retrato, que viene de retractus, de retraere, del latín, que significa dirigirse hacia atrás para hacer que algo reviva. Entonces, en realidad, buscando en internet encontré distintas etimologías de la palabra, algunas no coincidían con otras, pero me gustaba tomar esta para pensar en la dimensión temporal que ya introduce, que es un aspecto que me parece bien interesante del autorretrato, en el sentido de que si hay que dirigirse hacia atrás para hacer que algo reviva es porque algo de eso cambió, y entonces ya para empezar a pensar la identidad como algo que va cambiando y que no es algo fijo sino que está en movimiento. La reflexión por la representación del ser humano ha estado presente desde hace muchísimos años, incluso ya hace 34 siglos se registró el primer autorretrato, que fue hecho por Bach, que era el escultor del faraón Akenatón. En ese tiempo fue bastante emblemático cuando Bach se hizo su autorretrato, porque parece que fue uno de los pocos retratos de la época en donde no aparecía ninguna familia real ni dioses. Después, como tomando esta idea de lo emblemático que fue en ese momento, ocurrió algo similar pero mucho más trágico con Fidias hace casi 25 siglos en Grecia, que Fidias fue quien hizo las esculturas para el Partenón. Y en una obra en la que había representado distintos héroes, él en forma de firma hizo un autorretrato. Y resulta que fue encarcelado por ese autorretrato que hizo. O sea, a ese nivel de que no era algo común ni aceptado. Entonces, con estas anécdotas, lo que podemos pensar es cómo la práctica de la autorrepresentación ha cambiado muchísimo, tanto en sus posibilidades como también en la forma de circulación de estas autorrepresentaciones. Esto ha cambiado muchísimo a lo largo de la historia y ha pasado de ser una experiencia para unos pocos privilegiados, una práctica exclusiva, a ser una práctica cotidiana y bastante al alcance. Y esto, bueno, estuvo afectado por muchas cosas, pero la invención de la fotografía fue algo que tuvo su que ver en esta historia, y también obviamente los avances tecnológicos, los avances en los dispositivos móviles. La invención de la fotografía tuvo mucho que ver en cómo ha ido cambiando la forma en que nos representamos a nosotras y a nosotros mismos a lo largo de la historia. Entonces, por eso quería introducir acá algunos datos sobre cómo surgió la fotografía. La cámara oscura es un instrumento
que consiste en una caja que tiene un agujerito por donde entra luz que se proyecta en la cara opuesta y entonces de esa forma proyecta la imagen que está en el exterior, como se ve acá en la ilustración del gatito. Es un fenómeno que tiene muchos años, que ya hace 24 siglos ya está descrito en algunos escritos chinos. Pero, aunque es muy antiguo, sigue siendo la esencia del mecanismo del lenguaje fotográfico. Niepce fue un científico francés que estuvo investigando sobre cómo hacer las primeras imágenes fotográficas. Esta, por ejemplo, que vemos acá, es la primera que quedó como guardada en la historia. Se llama Vista desde la ventana de Legras y se hizo un par de años después de que él empezó a investigar. O sea, la hizo él, ¿no? Y eso, en 1824 él empezó a investigar utilizando una cámara oscura, como les contaba recién, con un material fotosensible adentro. Este material fotosensible en ese momento era una placa de plata recubierta con betún, un material sensible a la luz. Entonces, bueno, hizo por ejemplo, esta foto le llevaba 8 horas de exposición al sol, mientras que ahora hacemos como clic así con una cámara y lo saca en un segundo. Este material demoraba 8 horas en capturar una imagen. Unos años después, Niepce y Daguerre comenzaron a investigar juntos, o siguieron investigando, pero ahora juntos, y unos años después de eso, Niepce se murió, Daguerre siguió investigando, hasta que en 1839 publicó el proceso para obtener fotos al que había llegado y lo nombró daguerrotipo. La invención de la fotografía fue algo bastante disputado, y acá viene una anécdota que ya introduce el autorretrato. Hippolyte Bayard, que es quien se muestra en la imagen, también había estado investigando sobre estos primeros procesos para llegar a imágenes fotográficas. Entonces, en 1840 hace este autorretrato en el que se muestra a él mismo ahogado y lo hace como una forma de denuncia o de protesta contra que el gobierno francés le había reconocido a Daguerre la invención de la fotografía y no a él. Entonces, nada, me parecía como muy pertinente como justo una de las primeras fotografías y también vinculada a la invención misma del lenguaje, justamente es un autorretrato y que además introduce la ficción. A fines de 1800, Kodak empezó a fabricar los primeros rollos de película, como los conocemos ahora. Y nada, me parecía interesante en este momento hablar de cómo seguramente esto de que aparecieran los primeros rollos también muestra y también enfatiza el hecho de que más personas pudieran sacar fotos. Entonces, me parecía interesante hablar de cómo esto atraviesa las artes plásticas en general, en el sentido de que, por ejemplo, si antes la pintura buscaba representar la realidad tal cual, llega la fotografía que hace esto de una forma muy muy cercana, o sea, esto de representar la realidad, y entonces la pintura, puede volcarse hacia otras investigaciones, quizás más sobre lo expresivo, sobre lo abstracto, lo metafórico. Y traía estas pinturas de Picasso, de cómo a través de los años capaz que se puede ver algo que tiene que ver con esto, ¿no? Como en esta primera pintura de 1901, él capaz es una pintura que está más cercana a querer imitar la realidad tal cual, y con el correr de los años esto se va como distorsionando más. Obviamente que esto, no sé, habrá estado afectado por miles de factores, pero cuando lo vi me parecía interesante poder pensarlo así en su proceso mismo. Bueno, acá algunas fechas. Esto que les decía, fin de 1800 se empiezan a fabricar los primeros rollos. A principios de 1900 se hace la primera placa fotográfica color, y en 1935 se empieza a fabricar estas películas diapositivas color que se llamaron Kodachrome, que se fabricaron hasta 2009, o sea, hace no tanto
se seguían fabricando la misma película diapositiva a color. El boom de la fotografía analógica a color fue en los años 70 en Estados Unidos, pero ya desde antes en realidad se venía dando un movimiento fuerte en la fotografía a color. Estas son unas fotos de Saul Leiter de los años 50. Y estas sí ya son de los años 70 de William Eggleston, que en el 76 él hizo una muestra que fue así como marcó la historia de la fotografía analógica a color. Fue en Nueva York y fue considerada la primera muestra individual de fotografía a color, aunque bueno, después vinieron otras versiones, pero sin dudas que es un referente en la fotografía a color. Después, en 1975, se crea la primera cámara digital, increíble como eran, pero recién en los 2000 se empieza a hacer masivo el uso de la fotografía digital, cuando se empieza a incorporar a los dispositivos móviles o a los dispositivos tecnológicos virtuales en general. Bueno, antes de contarles la propuesta del final del video de hoy, quería compartirles algunos consejos o cosas que a mí me han servido. Quizás muchas de ustedes o muchos de ustedes ya han sacado autorretratos y les resultan cosas obvias, pero quizás algunos no. Primera cosa, apoyar la cámara en un lugar firme. Si tienen un trípode, buenísimo, y si no, otra base, pero que sea firme, que sea estable. O sea, no pongan la cámara en cualquier lado solo porque están logrando el ángulo que quieren. Asegúrense de que sea una base segura para la cámara. Después, para disparar hay varias posibilidades. Si tienen un control remoto, buenísimo. Si no, hay cámaras que tienen la opción de disparo a intervalos. Yo eso lo uso bastante porque no tenés que estar yendo a la cámara a mirar las fotos o a configurar el temporizador. Entonces el disparo a intervalo lo que hace es, vos le decís cuántos disparos querés que tire, o sea, cuántas fotos querés que saque cada cuántos segundos. Entonces, por ejemplo, cada 5 segundos te saca 2 fotos. No sé, a mí eso es algo que me sirve bastante. Después, si no, está el temporizador común y corriente o alguien que nos asista y que nos haga clic en la cámara. Algunos elementos útiles para tener a mano. Yo esto lo hablo desde cosas que puede haber en una casa. No estoy hablando de cosas profesionales porque me parecía mejor decir elementos que puedan estar más o menos al alcance. En fin, para jugar a tener distintos fondos pueden poner telas grandes que tengan en sus casas. Depende el tamaño del encuadre también, ¿no? A veces miro para ahí porque justo tengo una cartulina negra, pero si le vamos a sacar una foto a un objeto chico, ponerle que fuera un autorretrato conceptual y es un objeto chico, alcanza quizás con una cartulina de color. Si no, pueden ser telas grandes, que pueden ser sábanas, que pueden ser de distintos colores, estampados, lo que sea. Después, otra cosa que es útil tener cerca para jugar un poco es papel celofán, como para ponerle capaz colores a las luces o al flash. Papel manteca nos puede servir como difusor también para las luces o el flash. Y después cosas generales, tipo zapatilla, alargue, adaptador, bombitas que pueden tener distintas intensidades, distintas temperaturas, distintos colores también. Venden en muchas ferreterías bombitas de colores. Después, tema encuadre y composición, hay algo que es bastante útil, que es cuando arman el encuadre, poder poner en el piso cinta papel y marcar dónde se tienen que parar para quedar exactamente donde quieren en su encuadre. Eso es algo bastante útil. Y después, algo que no dije para disparar también y también para ajustar distintos valores y poder estar viendo, es que hay muchas aplicaciones que pueden usar para mirar las fotos y los valores que están poniendo desde la computadora o desde el celular. Yo uso una que es como de Nikon, de mi cámara, desde el celular,
que está bueno porque a veces, no sé, estás en una posición en donde no podés ver la pantalla de tu cámara, entonces no sabes bien qué está saliendo. Así que eso está bueno. Y por último, siempre antes de desarmar la escena que hayan armado, miren las fotos en la computadora. O sea, no desarmen todo y después vayan a bajar las fotos. Hagan al revés, primero bajen las fotos y después desarmen todo, porque en la computadora en grande se pueden ver detalles, cosas que quizás en la pantalla chica de la cámara o del celular no se ven, y si ya desarmaron después toda la escena, por ahí es un poco aburrido volver a armar todo. Y bueno, después también pensaba, si quieren estar con alguien o si hay alguien que les pueda ayudar, buenísimo. O sea, siempre facilita, yo creo, que alguien nos esté ayudando a sostener algo, a poner algo, a colgar algo, a disparar. Pero bueno, también a veces nos gusta trabajar solos o solas y está bien. Eso va a criterio de cada una, Bueno, y acá les voy a dejar la propuesta de hoy, que está vinculada como para ir entrando en lo que va a ser el contenido del video que viene. Y también pensando en esto de tantos cambios que ha habido en la autorrepresentación, entonces se me ocurría agarrar un lenguaje que es muy siglo XXI, como son los filtros de Instagram. Si hay alguien que no sabe lo que es Instagram, es una red social en donde se comparten fotos, básicamente. Entonces, bueno, la propuesta es, para quienes tengan Instagram, indagar en los filtros, sacarse una selfie con uno de ellos, que elijan uno, guardarla, y después hacer un poco de análisis de por qué lo eligieron, qué elementos incorpora ese filtro, tipo objetos, efectos, colores, texturas, qué agrega, qué muestra, qué tapa. Como hacer un poco de análisis, escribir eso capaz facilita el pensamiento, y después hacer un autorretrato fotográfico tomando este filtro como referencia, o sea, hacer su propia versión, reelaborarlo. Como total libertad en la forma, solo es como tomar esta práctica que es tan cotidiana o tan siglo XXI y hacer algo más con eso. También quería dejar otra propuesta distinta para también ir acercándonos a la idea de autorretrato, no necesariamente desde el lenguaje fotográfico. Entonces les invitaba a hacer un dibujo o un collage de autorretrato de ustedes. Bueno, la propuesta va por ahí. Nos vemos en el video que viene. Acá dejo mi mail, porque si hacen las propuestas o si quieren compartir algo que estén pensando, que estén haciendo, me pueden escribir. Y bueno, muchas gracias. Chao.